Están viendo al campeón de España de roller freestyle en la categoría street. Es el avilesino David Muñoz. Aspira a representar a España en el Mundial que se va a celebrar en Argentina. Empezó a patinar no hace tanto, con 17 años. Cuando vi que con patines se podía bajar barandillas, hacer volteretas y demás, llegué a casa ese mismo día y le dije, mamá, quiero unos patines pero de bajar barandillas y tal. Gracias, Paloma. El campeón de España de roller freestyle en la categoría de street es un joven avilesino de 28 años, David Muñiz. Su destreza puede llevarle a representar a España en los campeonatos del mundo de patinaje de Argentina. Una pasión que le surgió en la calle, donde hoy sigue entrenando a diario. David se calza los patines con los que se ha convertido en el campeón de España de roller freestyle en la categoría street. Este avilesino de 28 años ha logrado llegar a la cima nacional de este deporte después de muchas horas sobre sus patines. Es todo un orgullo poder estar ahí con gente que cuando empecé a patinar ya veía sus vídeos en internet y poder estar compitiendo con ellos e incluso ganar, pues un sueño. Asegura que comenzó tarde a patinar, con 17 años, y lo hizo aquí en este skatepark de la Magdalena, en Avilés, donde a diario sigue entrenando. Yo con 17 años ni sabía que existía este deporte. Cuando vi que con patines se podía bajar barandillas, hacer volteretas y demás, llegué a casa ese mismo día y le dije, mamá, quiero unos patines pero de bajar barandillas y tal. Y así fue como empezó. A mi madre al principio, y no tan al principio, no le gustaba mucho, sobre todo cuando llegas a casa eso, algún rasguño, alguna herida, algún tal, luego le fue cogiendo cariño al deporte. David hace lo que quiere con su cuerpo para conseguir trucos únicos en un deporte minoritario, que en Asturias asegura no cuenta todavía con mucha infraestructura para su práctica. Intento entrenar todos los días, sí que es verdad que en Asturias, al no tener instalaciones cubiertas, y como podemos ver que el tiempo es un poco así, pues te lo ponen complicado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, rutina de ejercicios en casa hago todos los días para mantener el cuerpo en forma y luego intento patinar un mínimo de 2 horas al día, pero cuando el tiempo lo permite. Y aquí eso es muy complicado. Esto aparenta muy bien por la pintura, pero el suelo está súper desgastado, caerte aquí es mejor no caerte. Los planos inclinados sin curva, las rampas con un radio muy malo, no tienen nada que ver con instalaciones que hay fuera. Eso también es un principal problema que hay aquí en Asturias. Ya no solo que no hay algo a cubierto, sino que encima las instalaciones para iniciarse están muy bien, todo es muy pequeñito, para iniciarse es perfecto, pero una vez que coges algo de nivel todo te queda atrás. Su destreza en los patines le llevarán al Campeonato de Europa. Su objetivo es llegar al Campeonato del Mundo que se celebrará en Argentina. De momento ya es uno de los 5 españoles preseleccionados. Ahora tengo la suerte de estar en la preselección donde somos 5, pero que solo 2 pueden ir a representar a España a Argentina. Eso sería increíble, increíble, vamos, tengo muchas ganas, me encantaría ser uno de esos 2. Al final nunca se sabe, los otros compañeros son muy buenos obviamente y por eso están ahí, pero bueno, esperanza nunca se pierde. David lleva 11 años subido a los patines, media vida sobre unas ruedas con las que no tiene miedo en lanzarse al aire con saltos imposibles desde las calles de Avilés.